Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para chismes jugosos, análisis profundos y un montón de emoción dramática, todo directamente desde la soleada Turquía. Hoy, tenemos un programa especial, un programa que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de todo el furor que rodea su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero no solo eso, vamos a explorar cómo su romance y la percepción de él influye en la forma en que vemos las series turcas y las relaciones que retratan. Porque admitámoslo, a todos nos encanta un buen romance en pantalla, pero a veces la realidad puede ser mucho más complicada o mucho más interesante que cualquier guión. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustan las series turcas y los chismes de celebridades y por supuesto suscríbanse a mi canal. Tengo montones de contenido increíble planeado para el futuro, desde reseñas detalladas hasta teorías de fans descabelladas, pasando por entrevistas exclusivas. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Hande y Kerem, su relación fue prácticamente un cuento de hadas moderno, ¿no les parece? Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países de Latinoamérica, una comedia romántica que arrasó con el público de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, electrizante, casi palpable a través de la pantalla. Y pronto lo que comenzó como una amistad profesional se transformó en algo mucho más profundo. Confirmaron su relación fuera de la pantalla, lo que desató una ola de alegría y entusiasmo entre sus fans, quienes los apodaron cariñosamente Anker. Los vídeos de sus entrevistas juntos se volvieron virales, cada mirada cómplice, cada risa compartida, era analizada y celebrada como prueba de su amor verdadero. Se convirtieron en una pareja modelo, una fantasía hecha realidad para millones de personas que soñaban con encontrar un amor así. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La presión de los fans, los medios, las expectativas, todo esto puede afectar una relación, especialmente una que se desarrolla bajo la atenta mirada del público. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde cada movimiento era juzgado, cada declaración diseccionada. Los fans exigían perfección, una representación constante de ese ideal romántico que habían proyectado sobre ellos. Las marcas los buscaban para campañas publicitarias, buscando capitalizar su popularidad y su imagen de pareja perfecta. La presión era inmensa. Desafortunadamente, como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem finalmente se separaron. Y esta ruptura generó una ola de especulaciones y debates. ¿Fue la presión de los fans? ¿Fueron las largas horas de trabajo? ¿O simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro a largo plazo? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su relación y su posterior ruptura pusieron de relieve algo importante, la línea a veces borrosa entre la ficción y la realidad en las series turcas. La fantasía se desvaneció, dejando a muchos fans con el corazón roto y cuestionando la autenticidad de lo que habían visto. Porque Sen Kalkapm no es la única serie turca donde la química entre los protagonistas se ha traducido en un romance fuera de la pantalla. Y tampoco es la única donde una ruptura ha impactado la percepción de la serie. Así que vamos a explorar algunas otras series que nos hacen preguntarnos, ¿fue amor de verdad, o solo un buen truco publicitario? ¿Y cómo afecta esto la forma en que disfrutamos de las series? ¿Acaso idealizamos demasiado las relaciones que vemos en la pantalla, esperando que la vida imite al arte? Empecemos con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, también fue un gran éxito internacional. La trama gira en torno a Hayat, una joven que finge ser otra persona para conseguir un trabajo, y Murat, el jefe de la empresa, un hombre rico y poderoso. La química entre Hande y Burak también era evidente, y muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, en este caso, no hubo confirmación de ninguna relación romántica fuera del set. De hecho, a lo largo de los años han surgido rumores de cierta tensión entre ambos, aunque nada confirmado oficialmente. ¿Esto influyó en la forma en que vimos la serie? Quizás para algunos sí. Para otros simplemente apreciaron la actuación y la historia. Pero lo que es innegable es que la especulación sobre su relación añadió una capa extra de interés a la serie. La interrogante siempre presente, ¿hay algo más allá de la actuación?
La falta de confirmación solo alimentó las teorías y los debates entre los fans, algunos convencidos de que había algo oculto y otros, simplemente disfrutando del drama en pantalla. Otro ejemplo fascinante es Erkencicus, o pájaro madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, fue una auténtica sensación. La historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad, y Can, el fotógrafo aventurero y dueño de la agencia, cautivó al público con su encanto y su energía. Y a diferencia del caso anterior, Demet y Can sí tuvieron una relación fuera de la pantalla. Fue breve e intensa y muy publicitada. Las revistas del corazón y los programas de farándula no dejaban de hablar de ellos, documentando cada cita, cada viaje, cada gesto de amor. Se convirtieron en la pareja del momento, un torbellino de pasión que parecía imparable. Y luego, tan rápido como comenzó, terminó. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, y la tensión entre ellos fue palpable durante la segunda temporada de la serie. Los rumores de celos, infidelidades y diferencias irreconciliables inundaron los medios. La magia se había roto. ¿Afectó esto la calidad de la serie? Algunos argumentan que sí, que la química original se había perdido. Otros, sin embargo, creían que los actores eran lo suficientemente profesionales como para superar sus diferencias y seguir ofreciendo buenas actuaciones. Pero lo que es innegable es que la ruptura de Demet y Can cambió la dinámica de la serie, y la percepción que teníamos de ella. La serie, que había comenzado como una comedia romántica llena de alegría y esperanza, se vio ensombrecida por la realidad de su separación. Y hablando de relaciones intensas, no podemos olvidarnos de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un drama desgarrador que cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. La serie fue un éxito rotundo, y ganó un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Curiosamente, aunque la química entre Burak y Neslihan era innegable, nunca hubo rumores de una relación fuera de la pantalla. De hecho, Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también un reconocido actor turco. Y Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy famosa. ¿Por qué menciono esto? Porque demuestra que no siempre es necesario un romance fuera de la pantalla para crear química en pantalla. A veces simplemente se trata de buena actuación, buena dirección y un buen guión. El profesionalismo de los actores, la calidad de la historia y la habilidad del director para crear una atmósfera creíble fueron suficientes para cautivar al público. Siguiendo con los dramas, Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro, es otra serie que vale la pena mencionar. Esta serie, protagonizada por Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay, cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario despiadado. La trama es oscura, intensa y llena de giros inesperados. La química entre Ibrahim y Birce era eléctrica, y muchos fans se preguntaban si su relación traspasaría la pantalla. Sin embargo, ambos actores estaban casados en el momento de la producción, por lo que no hubo confirmación de ningún romance. Pero nuevamente la especulación añadió una capa extra de interés a la serie. La tensión sexual entre los personajes era palpable, y los fans disfrutaban imaginando un posible romance en la vida real, a pesar de las circunstancias. Ahora, volviendo a Hande Erçel después de su ruptura con Kerem Bürsin, y luego de la serie con Burak Deniz, Hande ha estado relativamente tranquila en cuanto a su vida amorosa, al menos públicamente. Pero recientemente ha habido rumores persistentes de una relación con Hakan Sabank, un empresario turco de una familia muy influyente. Aunque no han confirmado oficialmente su relación, han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Los paparazzi los han captado en restaurantes lujosos, en escapadas románticas y en eventos sociales exclusivos. La prensa del corazón está enloquecida, analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto. Y esto nos lleva de vuelta al punto inicial: ¿cómo influye nuestra percepción de la vida amorosa de los actores en la forma en que vemos sus series? ¿Somos más propensos a disfrutar de una serie si sabemos que los protagonistas están enamorados en la vida real? ¿O nos decepcionamos si su relación termina? No hay una respuesta fácil a estas preguntas. Depende de cada espectador, de sus expectativas y de su capacidad para separar la ficción de la realidad. Algunos se dejan llevar por la fantasía, mientras que otros son más críticos y exigentes. En el caso de Hande, su relación con Kerem se convirtió en parte de la identidad de Senkal Kapm.
Para muchos era imposible separar a Eda y Serkan de Hande y Kerem. Y cuando su relación terminó, fue como si el cuento de hadas se hubiera roto. Pero, ¿significa esto que no podemos disfrutar de sus futuras series? Absolutamente no. Hande es una actriz talentosa, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con sus actuaciones. Y quién sabe, quizás su nueva relación con Hakan Sabank inspire una nueva ola de series románticas. El tiempo dirá. La industria del entretenimiento turca está llena de talento y creatividad, y siempre hay nuevas historias por contar. Pero volviendo al tema general, creo que es importante recordar que las series turcas son, en última instancia, productos de ficción. Están diseñadas para entretenernos, para hacernos reír, llorar y soñar. Y aunque la química entre los actores puede ser un factor importante para el éxito de una serie, no es el único. Un buen guión, una buena dirección y buenas actuaciones son igualmente importantes. Y a veces incluso más importantes. La trama, los personajes secundarios, la música, la fotografía, todos estos elementos contribuyen a crear una experiencia inmersiva y memorable. Así que la próxima vez que vean una serie turca y se pregunten si los protagonistas están enamorados en la vida real, recuerden, lo importante es disfrutar de la historia, apreciar el arte de la actuación y no dejarse llevar demasiado por las especulaciones. No permitan que la realidad personal de los actores nuble su juicio ni afecte su disfrute de la serie. Separen la ficción de la realidad y permitan que la magia de la televisión los transporte a un mundo de emociones y fantasía. En resumen, hemos explorado cómo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y otras relaciones entre actores de series turcas, impactan la percepción de las series mismas. Vimos cómo la química en pantalla puede traducirse en romances fuera de la pantalla, y cómo las rupturas pueden afectar la dinámica de las series. Pero también vimos que no siempre es necesario un romance fuera de la pantalla para crear química en pantalla. La clave está en el talento, el profesionalismo y la capacidad de contar historias cautivadoras. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que es importante que los actores estén enamorados en la vida real para que una serie romántica funcione? ¿O creen que la actuación es suficiente? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Compartan sus experiencias, sus opiniones y sus series turcas favoritas. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal. Tengo montones de contenido emocionante planeado para el futuro, así que no se lo pierdan. Próximamente tendremos análisis de las nuevas tendencias en las series turcas, entrevistas con expertos en la industria y reseñas de las series más populares del momento. Manténganse atentos. Hasta la próxima. Ciao.